la economía, indicadores, criptos y tus finanzas. Ya está con nosotros el profesor Aarón Olmos, @AarónOlmos1, es economista, experto también en criptoactivos. Con toda esta fluctuación del dólar en Venezuela, de la economía en nuestro país, sin lugar a dudas, el mundo cripto se abrió como una posibilidad, primero para tener acceso al dólar, cuando no se podía hacer de una forma, pues, entre comillas, legal, pero ahora también como una especie de inversión. Muchos son las personas que sin saber y sin conocer sobre el mundo cripto, pues intentan entrar en él y más bien se convierten en presas fáciles también de posibles fraudes. ¿Cómo evitar? ¿Qué debo tener yo en cuenta para poder abrir una wallet, una cartera o ingresar en el mundo de los criptoactivos de manera segura? Ya está con nosotros el profesor Aarón Olmos, @AarónOlmos1. Te acompañamos por acá, Vanessa Costa, Guillermo Tell. Aarón, bienvenido, un placer. Sí, muy buenos días, Guillermo, Vanessa, gracias por la invitación. Bueno, y creo que no solo se circunscribe el tema a las criptomonedas, porque hoy en día las billeteras virtuales son muy comunes en Venezuela para tratar de manejar fondos en moneda extranjera. ¿Pudiésemos hablar de cuáles son las más usadas o las más populares aquí en Venezuela? ¿Qué hay que tomar en cuenta antes de abrir una billetera? Sí, fíjense, en principio de verdad que agradecido por la invitación, la introducción genial, porque efectivamente las billeteras digitales o las wallets no solamente están pensadas para criptoactivos, sino también para dinero fiat o dinero de Banco Central, bien sean divisas o bien sea dinero de curso legal, por ejemplo, como el bolívar, ¿no? Hay que entender que, bueno, son productos del desarrollo y la innovación por parte de algunas startups o emprendedores o los mismos bancos, que tratando de, con su visión de centrada en el cliente, darle posibilidades de uso de su dinero de una manera más versátil, más rápida, han comenzado a desarrollar estas aplicaciones. En principio son aplicaciones, son interfaces de aplicación de programa, en un software que, bien sea un banco, una empresa particular, una empresa cripto, ponen a disposición de los usuarios para conectar o con la plataforma del banco, con la plataforma del exchange o con la plataforma de la empresa que tiene conexiones con los bancos y pueden hacer operaciones, ¿no? Entonces, teniendo eso claro, es importante recordar, bueno, cuáles son los elementos de seguridad. Hoy por hoy, muchos particulares, muchas personas pueden desarrollar a nivel de software una aplicación de una billetera, bien sea para una cripto, bien sea para manejar dinero fiat. El tema con esto es que debemos tener muy en cuenta quiénes son, es decir, es una empresa de un grupo de personas, es un particular, es una startup, está en fase beta, está en fase de prueba, cuáles son los elementos legales que cumple o debe cumplir, cuál es la jurisdicción, cuáles son los elementos de supervisión y control o los entes de supervisión y control que deberían estar detrás de esto, cuál es la estructura de la propia empresa que desarrolla la wallet, quiénes son las personas que están detrás de esos emprendimientos, de estos desarrollos, y sobre todo cuáles son los elementos básicos y mínimos de funcionamiento, los elementos básicos y mínimos de disputa y conciliación en caso de ocurrir alguna situación no deseada. A ver, Aarón, pero estamos conversando con el profesor @AarónOlmos1. Háblame, si podemos hacer marcas comerciales sin hacer alusión, vamos a decir, publicitaria, exactamente. Claro. Zinli sería una especie de este tipo de aplicaciones. Yo la acabo de abrir y es una forma en la cual yo le estoy haciendo llegar dinero a mi gente en Panamá luego de tantos inconvenientes. Esto me ha logrado solucionar un problema. Y ojo, atención, en estos días, y lo tengo que decir de esa forma, pues hubo una recarga a una tarjeta y entonces después me decía que no estaba ni en Zinli ni tampoco estaba en mi tarjeta, pero luego Zinli a los 2 días reconoció que ellos habían hecho ese cargo y ya me lo volvieron a colocar en la tarjeta y pude hacer entonces la transferencia. Esta es una de esas aplicaciones a las cuales tú te refieres, y si es esa, ¿cuáles otras también son? Sí, bueno, aquí hay una mezcla de cosas, ¿no? Aquí hay elementos fintech, que son financial technology, básicamente son tarjetas que tienen el aval de las principales franquicias que conocemos a nivel internacional. Y fíjate tú lo interesante, que se le está otorgando este aval a empresas que no son bancos, es decir, son empresas de tecnología. Entonces tienes el caso de Ubipagos, tienes el caso de Zinli,
que principalmente son empresas que están desarrolladas y radicadas fuera de Venezuela, pero que su mercado o segmento de trabajo es Venezuela por todas las características de hiperinflación, necesidad de movilidad de divisas por parte de personas naturales y jurídicas, y vienen como anillo al dedo por el tema de la situación de las sanciones de los FARC, donde muchas personas naturales que no tienen nada que ver con política se vieron afectadas por algunas tomas de decisión de las principales plataformas que dejaron de prestar servicios en Venezuela para personas naturales y personas jurídicas también. Entonces el caso de Zinli es una fintech, ¿no? Entonces es una tarjeta avalada por una franquicia que te permite recargar dinero y hacer operaciones transfronteriza, que es una de las principales ventajas que tiene y de los problemas que los venezolanos tenemos, ¿no? Mira, vale, ¿cómo te hago llegar dinero si no tengo cuenta en el BOFA, si no tengo cuenta en tal banco afuera? Bueno, tenemos estas herramientas que, cómo no, le han facilitado la vida a muchísimas personas. Pero esos son fintech, ¿no? Por otro lado, tenemos aplicaciones que son desarrolladas por empresas orientadas a la cripto y también orientadas a fintech. Por ejemplo, en el caso de Exchange, uno de los más conocidos en Venezuela, el caso de Binance, que Binance ha crecido a gran velocidad, es muy robusto, entonces comenzó siendo un exchange de criptomonedas y una plataforma para que la gente hiciera trading, y se ha convertido en un centro de enseñanza, se ha convertido en una plataforma P2P para que las personas compran y vendan criptomonedas en moneda local. Han generado una tarjeta tipo Zinli con la gente de Visa, por lo menos, que va contra a tus criptomonedas que tienes depositadas en tu wallet, ¿okay? Entonces, de alguna forma tenemos muchos ejemplos que son o más complejos o menos complejos, pero aquí lo importante es saber cuál es el horizonte jurídico, legal, que tienen, que contemplan, porque hemos visto en Venezuela que durante mucho tiempo algunas empresas han salido con unas propuestas muy innovadoras y muy buenas, y a los pocos meses o años tenemos, bueno, grandes ejemplos de personas que, bueno, originalmente podían hacer transferencias a bancos afuera y todo esto, pero bueno, en algún momento comienzan a experimentar fallas o errores, ¿no? Entonces, importante saber cómo responde este tipo de empresa a un detalle como ese, que es que yo hago una transferencia y pareciera que no cayó. Entonces, reconocen la situación, cuáles son los mecanismos que tienen para la resolución de conflictos, y eso es un elemento muy importante a tomar en consideración, que es esa letra pequeña que debemos leer de esos contratos digitales que firmamos cada vez que damos a aceptar en todas estas planillas digitales o electrónicas, ¿no? Que mucha gente se las salta olímpicamente, pero principalmente ahí están todos los elementos, y te dicen, nosotros lo dijimos en nuestra plataforma que llegábamos hasta aquí, que podemos hacer esto. Pero bueno, de alguna manera el hecho de poder utilizar la aplicación y esa versatilidad hace que muchas personas dejen de ver estos detalles. Es Aaron Olmos, a quien escuchan, economista, docente, investigador, director de Olmos Group. En aras de optimizar el uso de este tipo de billeteras, profesor, ¿cuáles son sus recomendaciones? Porque la mayoría los usa o las usa para transacciones diarias. En ese sentido, ¿es conveniente tener grandes saldos allí o no? Más bien, solo lo estrictamente necesario. Y por otra parte, ¿hay algo que nos permita identificar que esa billetera, esa aplicación que estamos descargando, cuenta con el aval necesario y con el respaldo necesario que nos garantice a nosotros la seguridad de que es confiable? Creo que acabamos de perder al profesor en estos momentos. Vamos a tratar de reconectar con él. Y de inmediato, sí. Sí, porque a veces ha pasado, lo he visto con personas que, no sé, a veces se les queda el dinero ahí represado, después no tienen cómo moverlo porque hay un problema con la aplicación, porque hay un problema con la billetera. Está lo que él dice, por ejemplo, si son empresas desarrolladas en los Estados Unidos, está lo de las sanciones de la OFAC, y allí pudiese también no sé, ser víctima o correr el riesgo de que tus fondos se queden allí represados sin que puedas hacer nada. Lo que me pasó a mí con Zinli, y lo digo así, insisto, sin alusión comercial, es el hecho que me hicieron el recargo a la tarjeta. Decía, no se puede hacer, y yo, ok, chévere. A ver, creo que recuperamos al profesor Olmos. No sé si escuchaste la pregunta de Vanessa, Aarón. Sí, cómo no, la escuché y creo que la estaba desarrollando. Pero porque se cayó de inmediato la llamada, entonces por eso es que te estábamos llamando. Entonces, por favor, retoma desde tu... Ok, te respondo. Ajá.
Ya va, bueno, creo que me había quedado en una pregunta que tú comentabas, algo así. Esa sí, Cinly, ¿no? esa sí la respondiste. Después viene la pregunta de Vanessa. Entonces no escuché la pregunta de Vanessa. Ok, a ver. Bueno, retomando, Aarón, le comentaba que en aras de optimizar el uso de este tipo de herramientas, de billeteras, de aplicaciones, ¿cuáles son sus recomendaciones? ¿Deberíamos tener allí grandes saldos o no? Solo lo estrictamente necesario. Y por otra parte, si hay algo que nos permita identificar cuando decidimos descargar una aplicación de este tipo o abrir una billetera virtual, si hay algo que nos indique que de verdad esa aplicación o esa billetera está avalada, cuenta con el respaldo y nos da a nosotros la seguridad y la confianza de que no va a pasar nada malo. Bueno, eso es una muy buena pregunta. En principio, dependiendo de las necesidades que cada quien tenga, si es una persona natural como nosotros, si es una empresa que de repente necesita hacer pagos internacionales o recibir pagos de proveedores internacionales o de clientes, a nivel de su gerencia de tesorería y su planificación financiera, deberían tener el conocimiento de, bueno, qué uso le queremos dar, ¿sí? Entonces lo vamos a utilizar para determinado tipo de actividades muy puntuales. De hecho, hoy muchas empresas giran en torno a, evidentemente, bolívares, evidentemente divisas, los que tienen cuentas en el extranjero, entonces el uso de las propias divisas para hacer pago o recibir pago, estas billeteras digitales, su funcionalidad, bien sea para recibir pagos de clientes. O sea, eso es una toma de decisión que hay que hacer, y lo importante es, como una norma constante, fundamental, no necesariamente dejar, como tú bien lo decías, grandes cantidades de dinero depositadas en estas billeteras, porque muchas de estas empresas, si bien son empresas de tecnología, que no necesariamente son bancos, no la legislación de todos los países los observan o los supervisan con la rigurosidad que un banco requiere. Algunas naciones están ya comenzando a crear legislación en estos temas. Entonces, independientemente de que usted sea una empresa de tecnología y no sea un banco, igual tiene que pasar por acá y permitir auditoría y revisar y mostrar balances y todo lo demás. Entonces, esos son los elementos, esas son las letras pequeñas que hay que ver. Entonces, esa es la debida diligencia que uno como usuario tiene que hacer. Mira, déjame ver la letra pequeña, con qué aval cuentan del país de origen, han tenido algún tipo de problema en algún lugar. Muchas de estas empresas están haciendo como en algún momento hacían aquí en Venezuela en las discotecas, que durante un tiempo se llamaban de una manera, cerraban, 2 meses después abrían otra vez con otro nombre. Muchas billeteras de estas han tenido problemas, van cambiando de nombre, siguen siendo la misma gente y han tenido problemas, temas de fondo y todo lo demás. Incluso llegamos a tener en Venezuela una billetera digital que contó con el aval de Sudeban y después hubo un problema de estafa detrás de ella. Bueno, se le revocó el permiso y simplemente dejó de funcionar, ¿no? Entonces debemos tener y ser muy cautos a nivel de la planificación financiera y de la gestión de tesorería en qué uso le vamos a dar. Igual con el tema de las billeteras cripto. Por la volatilidad en los precios de las criptomonedas, no vayamos a tener a nivel contable, desde el punto de vista de registro, quizás pérdidas por variaciones en precio. Entonces los montos hay que manejarlos con mucho detalle y hay que tomar decisiones a nivel de la gerencia de tesorería y planificación financiera en términos de la administración de la empresa. Bueno, Aarón, genial, como siempre, hermano. Estaremos en contacto muy a menudo por acá en Estamos Estilo Kiss, así tal cual, que cada mañana, pues cada cierto tiempo te estaremos contactando para hablar de estos fascinantes temas. Cada miércoles, para ser más específicos. Aarón Olmos va a estar con nosotros. Un abrazo, Aarón, de verdad, muchísimas gracias. @Aarón Olmos 1 con nosotros, economista especialista en cripto. Un abrazo. Feliz día. Un gran abrazo. Buenos días. Gracias. La economía, indicadores, criptos y tus finanzas.